Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor Freddy Almonte con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Glorioso Dios, alabado sea tu santo nombre. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. Miren, muchos han hecho lo que ellos han creído con un evangelio diferente, un evangelio falso, que no es el evangelio que está en la Biblia. Ese es otro evangelio y no es el de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas personas que han seguido esa línea. Hay muchas personas que han creído en ese evangelio y están creyendo en vano. El tema que tenemos preparado para la tarde de hoy lo hemos titulado "Los que sepultaron su salvación y creyeron en vano". Ese es el tema que el Señor nos ha dado. Los que sepultaron su salvación creyeron en vano. Y el texto base en la tarde de hoy está en 1 Corintios 15. Estaremos leyendo el 2. 1 Corintios 15, 2. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más, porque tú nos has permitido venir aquí a tu casa de oración a exponer tu bendita palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar con denuedo de la misma. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 1 Corintios 15, 2. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Glorioso Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? 1 Corintios 15:2, versión Reina Valera 1960, dice: por cual asimismo
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Qué significa retenéis? Miren, glorioso Dios, retenéis, según el diccionario, amados hermanos, viene del latín retineres. Y como le digo, tiene diferentes significados según el diccionario. Como por ejemplo, cuando una persona retiene, es cuando guarda algo para sí mismo. También puede significar mantener una cosa en la memoria. Otro significado que tiene es impedir que una persona se vaya de un lugar. Y por último, el número 4, interrumpir o dificultar el curso normal de una cosa. Por ejemplo, el curso normal del río, el curso normal de una pelota, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren, en este tema de hoy vamos a ver al pie de la letra en la Biblia que los que sepultaron su salvación creyeron en una forma vana. Y esto es, amados hermanos, porque hay muchos que hicieron muchas cosas y otros la están haciendo. Y estas cosas que ellos han hecho o están haciendo son cosas que para ellos están bien, pero realmente no están bien delante de los ojos de nuestro Dios. Amén. Y por eso están sepultando su salvación. Oigan bien, están sepultando su salvación. Pero ellos dicen que caminan con Jesús, que caminan con Él y van a la par de Él, van dando paso doble al mismo compás que nuestro Dios. Mentira del diablo. Ellos creen que van con nuestro Dios, pero ellos van sueltos de pie y de mano. ¿Cuántos dicen amén? Y todo esto, amada iglesia, porque muchos no quieren hacer lo que está plasmado en las Escrituras. Muchos no hablan del evangelio que Jesús ha predicado. Muchos lo que hablan es cosas huecas. Y todas esas cosas huecas que en realidad no son, muchos
se la han creído y se han comido en el 99.9% todos esos cuentos que muchos han inventado. Vamos al contexto del texto base de la tarde de hoy y 1 Corintios 15, 1 dice de la siguiente manera. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. 1 Corintios 15, 1. Glorioso Dios, mi alma te alaba, mi alma te necesita. Dice así. 1 Corintios 15, 1. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Miren, al decir la escritura, el evangelio que os he predicado, en los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo describe el contenido del evangelio y aquí él describe cómo puede ser de beneficioso el evangelio de Cristo para el hombre. Oigan bien, él describe cómo puede ser de beneficioso el evangelio de Cristo para el hombre. Y quiero decirle, amados hermanos, que el evangelio solo es de beneficio si es recibido y si una persona persevera en él. De lo contrario, el evangelio de nuestro Señor no va a ser de ningún tipo de beneficio si usted no lo recibe y permanece en él. ¿Estamos claros con eso? La palabra evangelio, amados hermanos, significa buenas noticias. Ese es el significado de la palabra evangelio. Pero oigan, hermano, esta palabra, ¿cómo se utilizó en los tiempos antiguos? No tenía ella que describirse con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Podría esta usarse en noticias buenas, cualquiera que fuera ese tipo de noticia. Pero la mejor noticia que nosotros podemos recibir es que Dios nos salvó del castigo eterno que cada uno de nosotros merecíamos, y lo hizo a través de la muerte de su Hijo amado Jesús. Él murió por nuestros pecados. Pero miren, los cristianos en Corintio, ellos primero recibieron el evangelio. Y hay algo aquí que todos nosotros como cristianos tenemos que tener claro.
y es que el mensaje del Evangelio primero debe de ser creído y abrazado, como escribió Pablo, el apóstol, a la iglesia en Tesalónica. Sí, así como lo escribió. En primera de Tesalonicenses 2:13, vamos a buscarlo rapidito para poder entender qué fue lo que aconteció. Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿ya lo tienen? Ya está en la pantalla. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Pero miren, los cristianos en Corintio también perseveraron en el Evangelio a pesar de todos sus problemas, a pesar de todos los problemas que ellos tenían con la carnalidad, con la fatal carnalidad y con su falta de entendimiento, lucha, divisiones, inmoralidades y una espiritualidad totalmente rara. Pero a pesar de todo, ellos se mantuvieron firmes a el Evangelio. Y quiero decirle, amados hermanos, amada iglesia, que esto está en contraste con la iglesia de Galacia, quienes se movieron rápidamente a otro tipo de evangelio. Y Gálatas 1:6 bien claro dice que no hay otro evangelio. Veámoslo. Gálatas 1:6. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Dice la versión de la Reina Valera 1960: estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, oigan bien, para seguir un evangelio diferente. Santo papá, ¿para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y aquí, amados hermanos, que tanto como ellos y como muchos que están al medio nuestro, alrededor de nosotros, han sepultado su salvación, han creído en vano por estar detrás de un evangelio diferente. Santo papá. Entonces, amados hermanos, amada iglesia, al decir el texto por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Miren, los cristianos en Corintio
Ellos hicieron bien. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Perdón. Ellos hicieron bien porque ellos recibieron el evangelio y ellos estaban haciendo el bien al recibirlo, y al mismo tiempo ellos permanecieron firmes en ese evangelio. Pero ellos necesitaban continuar haciendo el bien y necesitaban también, amados hermanos, retener ese evangelio que Pablo les predicaba. Pero oigan, cada cristiano, y eso lo incluye a usted y a usted que está en su hogar, debe de tomar una responsabilidad seria. No es solo tener un buen pasado y un buen presente, sino también tener un buen futuro con nuestro Señor Jesucristo. Oigan bien, es tener un buen futuro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorioso Dios. Pero miren, hemos hablado en prédica pasada de los juicios. Y los juicios, amada iglesia, van a venir, quiera usted o no quiera usted. Los juicios van a venir. Y hay muchos que siguen jugando al gato y al ratón, haciéndoselo mareado, y no entienden nada de eso, que los juicios van a venir. Glorioso Dios. Entonces, amados hermanos, retener también implica que había algunas personas o algunos llamados dizque inteligentes, que querían arrebatar el verdadero evangelio, como los cristianos de Corintio, y a la final se perdieron en su propio criterio. A la final se perdieron buscando lo que no tenían que buscar. Aún más, hermanos, es por eso que tenían que retomarlo. Y cuando dice al final del texto base, en su parte 2, si no creíste en vano, miren, los cristianos en Corintios no continuaban reteniendo la palabra. Un día de ellos, o mejor dicho, un día de esos días que ustedes saben que puede pasar, dejarán ir el evangelio.
oír, porque en realidad lo que quieren retener es otro tipo de evangelio. Y así ha pasado con muchos que están pensando en ese evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si uno deja de lado el evangelio, todas las creencias previas no le harán ningún bien. Oigan bien, si uno deja a un lado el verdadero evangelio, todas las creencias, todo lo que hemos creído, no le hará bien de ninguna manera. Es como si usted hubiese creído en vano. Usted creyó, pero lamentablemente todo lo tiró por la borda al creer en otro evangelio y ha creído en vano. Sí, amados hermanos, es como si ha creído en vano. Vamos al contexto número 3 del texto base de la tarde de hoy, 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3, cuando lo tengan digan amén, por favor. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. En la versión de la Reina Valera, que es la que estamos exponiendo, es la que siempre ponemos aquí en casa de oración, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Santo Papá, ¿quién fue que murió por nuestros pecados? Amén, sierva. Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Aleluya. Pero miren, al decir aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, el apóstol Pablo no creó este evangelio como muchos piensan, que la palabra del evangelio fue escrita por el hombre. Así no fue. Él recibió el evangelio, ¿sí o no? Y él dice que él no lo recibió de hombre, sino de Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras en Gálatas 1, 11 y 12. Vamos a buscarlo para poderlo leer, para poderlo entender. Dice Gálatas 1, 11 y 12, Reina Valera 1960. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y dice el 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Y él, amados hermanos, no los enseñó y al enseñarlo, él no lo cambió a su forma. Por ende,
el apóstol Pablo no sepultó su salvación, a pesar que este no era el evangelio de Pablo en el sentido de que él lo creó o lo moldeó, pero sí era el evangelio de Pablo en el sentido de que él personalmente lo creyó. Él no dudó de ninguna de las palabras. Él sí personalmente creyó en todas las palabras que le fue dada. Y al creerla, él la esparció a sí mismo como se le fue dada. Desen cuenta, amados hermanos, que ningún predicador oigan bien, ningún predicador hace el evangelio. Y si él lo hace, no es digno de que lo tengan en originalidad al predicar este. Y si usted cree que es originalidad en la exposición de la doctrina, quiero decirle que esta es una falsedad. Oigan bien, esta es una falsedad. Muchos creen que somos nosotros lo que tenemos la palabra que sale de nuestras bocas. Y oigan bien, no es de nosotros el contenido de la Biblia cuando lo expresamos en nuestras bocas. Muchos se creen dueños y señores de la palabra de nuestro Dios. Y quiero decirle que nosotros no somos hacedores ni inventores de esa bendita palabra. Oigan bien, no somos hacedores ni inventores de esa bendita palabra. En un buen castellano, no la hicimos, ni tampoco la inventamos nosotros. Oigan bien, no la hicimos, ni tampoco la inventamos nosotros. Nosotros solamente somos repetidores del mensaje. Sí, solamente somos repetidores del mensaje, y por eso no debemos ni quitarle ni añadirle al mismo. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios, mi alma te alaba. Esto no es de acuerdo a nuestros propios ideales, sino de acuerdo a lo que ya está plasmado en las Escrituras. Amén. Pero muchos
dicen lo contrario y tienen al pueblo de Dios confundido, hablándole cosas que no edifican, hablándoles cosas que solamente es para poder entretener y al mismo tiempo ustedes saben dónde lleva a la final de ese entretenimiento. Santo papá. El evangelio que el apóstol Pablo anunciaba era exactamente el mismo mensaje que Cristo proclamó y encargó a los 12 que llevaran a todo el mundo. A pesar de Pablo ser el último, él ni le quitó ni le añadió a ese bendito evangelio. Por eso hay un solo evangelio y es el mismo tanto para los judíos y gentiles por igual. Y fueron los falsos maestros y no el apóstol Pablo quienes afirmaban que Dios le había designado para ellos poder pulir o reescribir el evangelio. Una mentira del diablo. Pero oigan como el apóstol Pablo describe el evangelio en los siguientes versículos que vamos a seguir desarrollando. Pero antes es importante darse de cuenta de que este evangelio no es un evangelio de enseñanza reveladora o de un buen consejo. Solamente muchos aprenden a cosas diferentes que en realidad no están en el verdadero evangelio. Perdón, mi alma te alaba. Oigan, en el núcleo del evangelio hay cosas que pasaron, eventos verdaderos, cosas reales e históricas. Y ahí donde muchos sepultan su evangelio porque en vez de hablar de esas cosas que realmente pasaron, viven hablando cosas que en realidad no acontecieron según la Biblia. Amén. Y estos creen que el evangelio es un asunto de opiniones religiosas, rivalidades, inventos o cuentos de hadas. Santo papá. Y no es así, amados hermanos. El evangelio no es asunto de opiniones religiosas, trivialidades, inventos o cuentos de hadas, sino, como le dije, acerca de eventos y eventos reales,
así como escuchó, eventos reales. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, nuestra creencia no está basada sobre opiniones nuestras, sino sobre hechos que están plasmados en las Escrituras. Y vuelvo y les repito, el Evangelio de Pablo era exactamente el mismo mensaje que Cristo proclamó y encargó a los 12 discípulos que llevaran a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, a lo largo de nuestro caminar cristiano, escuchamos a personas en varias ocasiones decir: esas son tus opiniones, esos son tus puntos de vista, y estos son los nuestros. Pero oigan, lo que pueda ser tu punto de vista, lo que pueda ser tu opinión en cualquier asunto de la palabra, cualquier asunto de la Biblia, es un asunto pequeño y en realidad no es algo meramente importante. Amén. Ahora quiero preguntar: ¿usted entiende lo que yo quiero decir con eso? Miren, la respuesta es clara, precisa y concisa. El Evangelio es hablar lo que está escrito en la Biblia. Así de simple. El Evangelio es hablar lo que está escrito. Amén. No invento, no cuento que yo fui a Brasil y que yo fui a Portugal y allá, nada de eso. El Evangelio es predicar la nueva buena de salvación. Pero muchos son cuentachistes, son cuentistas. Algunos han llegado al Evangelio siendo comediantes, siendo actores, y han seguido su línea y han cogido el Evangelio para chistear con él. Y en vez de predicar la buena nueva de salvación, andan por ahí predicando chistes, haciendo cuentos de la misma Biblia, y han sepultado su salvación. Al decir las Escrituras, amados hermanos, que Cristo murió, esa muerte de Jesús, esa muerte del Mesías, el Hijo de Dios, el centro del Evangelio, aunque esa idea de gloriarse en la muerte de un Salvador era una locura para el mundo, quiero decirle que es la salvación para aquellos que creen. Repito, aunque la idea de gloriarse en la muerte de un Salvador era locura para el mundo, es la salvación a aquellos que creen o que creerán en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo digo yo, nada que ver. Lo dice 1 Corintios 1:18. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. 1 Corintios 1:18. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Glorioso Dios. Dice 1 Corintios 1:18 en la Reina Valera 1960.
¿Lo puede poner aquí, por favor? Producción, ¿lo puede poner ahí? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, una pregunta. ¿Y cómo fue que murió Jesús? Miren, para nadie es un secreto que el gobierno romano lo ejecutó. Fue una muerte, por decirlo así, política, porque a ellos no les convenía lo que estaba aconteciendo. Y esta muerte, una muerte de las más crueles, una muerte atroz, de una forma de pena capital jamás concebida, y fue la muerte en esa cruz cuando fue crucificado. A pesar, amados hermanos, que los romanos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron como una forma de tortura y de pena capital que fue diseñada para producir una muerte lenta con el máximo dolor y al mismo tiempo de sufrimiento. Entonces sigo preguntando, ¿alguien sabe cómo fue exactamente esa crucifixión? ¿Alguien de los que están en sus casas o de los que están aquí saben? Miren, en los días del Nuevo Testamento fue recién escrita la palabra de la práctica que no necesitaba ningún tipo de explicación, pero haríamos bien en apreciar lo que sucedía cuando alguien era crucificado. Por tomarlo así de ejemplo, la espalda de la víctima se desgarraba por causa de los azotes y luego la coagulación de la sangre se desgarraba de nuevo en todo su cuerpo. Cuando se desgarraba la ropa que utilizaba la víctima. Cuando la víctima era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas a la cruz, las heridas se desgarraban nuevamente y se contaminaban con la tierra. Santo Papá. Luego, mientras eran colocados en la cruz, con cada respirar, con cada dolor producido, las heridas eran rozadas contra la madera, esa madera áspera de la viga vertical de la cruz, y por ende molestaba más, se agraviaba más, aún más, sufriendo más dolor. Y cuando el clavo era introducido a través
de la muñeca, separaba el gran nervio, ese nervio que tenemos en la muñeca, haciendo esa perforación al mismo. Y este nervio, amados hermanos, ya de una forma perforada, produciría choques insoportables de dolor ardiente en ambos brazos, y podría resultar en la mano de la víctima un agarre en forma de garra, de esta forma, pero muerte a todos esos tendones y nervios. Miren, esto también demuestra la credibilidad absoluta de nuestro amado Jesús, pues Él también, a pesar de que anunció su muerte, Él proclamó su resurrección, o mejor dicho, Él dijo que iba a resucitar en 3 días después de su muerte. Santo Papá. Según Mateo 16:21, podemos buscarlo rapidito, donde habla más de lo que estamos exponiendo. Ya está en la pantalla, Mateo 16:21. Glorioso Dios, mi alma te alaba, mi alma te necesita. Dice, en la versión de la Reina Valera en 1960, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Oigan bien, de ser muerto y de resucitar al 3er día. Pero Pedro no quería que esto aconteciera. Según dice en el 22, vamos a leerlo, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios, ¿ya te ha puesto en la pantalla? Mi alma te alaba. Dice el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y oigan la respuesta que dijo nuestro amado Jesús a Pedro en el 23. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Santo Papá. Así hay muchos en medio nuestro, muchos Satanás, que no ponen la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo, en las cosas de los hombres. Ya no es Dios el que dice, sino son los hombres, algunos pastores, según los miembros,
como que la Biblia fue hecha por un pastor terrenal y no por nuestro Dios. Ellos siempre recalcan que dice mi pastor. Es la Biblia la que dice, no es ningún pastor, no es ningún predicador, es la Biblia. Por eso muchos, lamentablemente, han sepultado su salvación. Pero oigan lo que dice Mateo 20:19, ahí en la versión de la Reina Valera 1960. Ya está en la pantalla. Y le entregaron a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Aleluya. Glorioso Dios. Al tercer día resucitará. Miren, esto es a diferencia de muchos que sepultaron su salvación y ya no van a resucitar. Muchos siguen haciendo cuentos, creando inventos, y su salvación la han sepultado. Pero oigan como dice el contexto 4 en la tarde de hoy. Desde la pantalla. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren, debido a la referencia del tercer día y porque en Mateo 12:40 Jesús se refiere a 3 días y 3 noches, quiero decirle que algunas personas han creído necesario que Jesús tenía que pasar por lo menos 72 horas en esa tumba. Y quiero decirle que esto altera la mayoría de las cronologías de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo innecesario, amados hermanos, no estar al tanto del uso de antiguas figuras del discurso. Miren, una vez alguien dijo, alrededor de 100 años después de Cristo, que un día y una noche hacen un día completo. Y una porción de un día completo es contada como un día. Entonces esto demuestra cómo en el tiempo de Jesús era que la frase 3 días y 3 noches no significa necesariamente un periodo de 72 horas, sino un periodo que incluye por lo menos las porciones de 3 días y 3 noches, y ese periodo fue lo que nuestro Señor Jesucristo permaneció. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Pero miren, de acuerdo con la estimación judía,
3 días incluirá parte del mediodía del viernes y todo el sábado y la mañana del domingo, cuando nuestro Señor resucitó. Santo. Al decir aquí, conforme a las Escrituras, oigan, esta idea es tan importante, pues Pablo, el apóstol, la repite 2 veces en este mismo texto. La obra de Jesús por cada uno de nosotros no solamente llegó de la nada, fue una obra planeada desde la eternidad y descrita proféticamente en las Escrituras. Oigan bien, fue planeada desde toda la eternidad y descrita proféticamente en las Escrituras. Amén. Glorioso Dios. Pero miren, el plan de la muerte de Jesús ya estaba plasmado, ya estaba descrito según el Salmo 22. No lo vamos a buscar, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Cuando usted tenga un poquito de tiempo, búsquelo en su casa y léalo. Salmos 22. Pero oigan, este salmo fue un grito de angustia y un canto de alabanza. Amén. Glorioso Dios. Mientras el plan de resurrección es descrito, amados hermanos, en algunos textos de la Biblia, como en Oseas, como vida y resurrección. Vamos a verlo mejor, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Así fue como le pasó a Jonás. Jonás 1:17, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: pero Jonás tenía preparado, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cómo fue que dijo? Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Santo. Pero miren, David dice en las Escrituras que su carne también reposará confiadamente. Lo dice en el final del Salmos 16:9. Pero oigan como dice el Salmo 16:10: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Tremenda esa afirmación de David. La voy a repetir: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero para esto, amados hermanos, hay que ser fiel a su palabra,
a sus preceptos y a su mandato, sino sepultaste tu salvación creyendo en fábula, en cuento, en chiste, etcétera, etcétera. Santo papá. Miren, amados hermanos, una de las muestras de fidelidad que podemos ver en la Biblia está en esa linda historia del Génesis 22, donde nuestro amado Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿La recuerdan? Ahí, en esa linda historia, podemos ver a Isaac como un tipo de Cristo que fue levantado al tercer día en ese largo viaje que hizo acompañando a su padre. Al principio, Abraham había considerado a su hijo muerto, pero todo fue por un propósito de Dios, según relata la Biblia. Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezca como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moría, el cerro que te voy a enseñar. Y a la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Él iba acompañado de su hijo Isaac y de 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos, y allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham, amados hermanos, tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos juntos se dispusieron a marchar. Pero Isaac le dijo a Abraham, su padre: Padre mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió: ya Dios se encargará de darnos ese cordero, hijo mío. Y así ellos siguieron juntos caminando, y cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, y ya teniendo el cuchillo en la mano, estando listo, a punto de matar a su hijo, cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo, diciendo: Abraham. Y él respondió:
Dios le dijo: no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, amados hermanos, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar: Dios dará lo necesario. Y de allí viene el dicho que hasta el día de hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. Otros dicen: en su momento Dios da lo necesario. Y por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: por no haberme negado a tu hijo único, yo prometo bendecirte y haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, de una forma que no se pueda contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y la conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Aleluya. Ciertamente, amados hermanos, el entendimiento del Antiguo Testamento, de la resurrección, era algo sobrio. Pues muchos pasajes escritos aquí ven la existencia desoladora después de la muerte. Y vemos que en el Salmo 6 lo dice bien claro. Vamos a buscarlo rapidito, el Salmo 6:5. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Salmo 6:5, en la versión de la Reina Valera 1960, donde dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? En símbolo de pregunta. Y dice: te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Y en el Salmo 88, del 10 al 12, hay muchas preguntas más. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Salmo 88, 10 dice: manifestarán tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, Selah. Y oiga como dice el 11: será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abandono. Y concluye el 12 diciendo: serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Santo papá. Dice
el Salmo 115, 17, no alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silicio. Santo papá. Pero oiga lo que dice Isaías 38, 18, en la misma versión que estamos siempre leyendo, la Reina Valera 1960. Isaías 38, 18 dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y dice el 5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Por qué? Porque su memoria es puesta en olvido. Santo. Pero miren, Eclesiastés 9, 10 dice de la siguiente forma: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Oigan, hay otros pasajes de esperanza y de confianza después de este en la vida. Sí, hermano, hay otros pasajes de esperanza y de confianza después de esta vida, como por ejemplo Job 19:25, que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y dice el 25: y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Concluye el 27 diciendo: al cual veré por mí mismo, y por mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden, amados hermanos, que Jesús fue no el Antiguo Testamento, el cual trajo vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Oigan bien, fue Jesús el que trajo no el Antiguo Testamento, esa vida e inmortalidad a la luz por medio del Evangelio. ¿Estamos claros con eso? Porque si usted no lo cree, óigalo como lo dice aquí en 2 de Timoteo 1:10. Vamos a buscarlo rapidito. ¿Lo tiene? ¿Qué está en la pantalla? Glorioso Dios. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Glorioso Dios. Pero lamentablemente muchos han sepultado su salvación. Muchos han buscado otro evangelio y no el evangelio que está plasmado en las Escrituras. Estos, si no se arrepienten, estarán sepultados para siempre. Digan bien, si no se arrepienten, estarán sepultados para siempre. Los dejo con el texto base de la tarde de hoy, 1 Corintios 15, 2, en la versión de la Reina Valera 1960, que dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Y vamos a orar para así despedirnos en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que fue expuesta en la tarde de hoy. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a retenerla, porque fuiste tú el que mandaste tu palabra. Fuiste tú el que la predicaste originalmente. Yo solamente he venido a repetir lo que tú has plasmado en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ser salvo. Y no permitas que el enemigo nos engañe y nos saque al final de tu carrera. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando alrededor nuestros, que somos los que te tememos. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en tu palabra y estar listo para tu venida. Dios los siga bendiciendo y será hasta el próximo domingo, donde estaremos una vez más aquí en Casa de Oración exponiendo tu bendita palabra. Feliz año nuevo para todos y que la paz del Señor siga haciendo su trabajo en cada uno de sus corazones. Bendiciones y nos vemos el próximo año, si el Señor lo permite. Bendiciones. Tu verdad nos hace libre. Tú nos haces verdaderamente libres. Libres para gozarnos en ti, para servirte.